En la primera lectura, ¿de qué libro está tomada la primera lectura? ¿Se acuerdan? Se olvidaron. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Y Pablo les decía a los corintios: el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto, sino a fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Una frase muy bonita: Dios ama al que da con alegría. Entonces, el apóstol previene a los corintios de no ser tacaños. Dice que hay una señora tan tacaña, que escuchaba la misa por radio para no gastar sus zapatos, irse a la misa. Y en la hora de la colecta apagaba la radio porque pensaba que le iban a pedir a ella la colecta. Y hay gente tan tacaña, dice que había un tan tacaño que no daba nada, ni la hora daba. Y el otro tacaño también dice que salía con la cuñada para no desgastar a su mujer. Era bien tacaño. Bueno, chistes de tacaños son muy buenos. Entonces, el apóstol le previene a los corintios de no ser tacaños y de que sean generosos. Cada uno dé como le dicte su corazón, ¿no? Como te dicte tu corazón. No a disgusto ni a fuerza, ¿no? Entonces tampoco no se trata de que no dé a disgusto o lo que no tienes también, sino lo que puedes, pero darlo de corazón. Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Es que la generosidad causa milagros. Si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento había en tiempos del profeta Elías, 3 años y 6 meses hubo una sequía y por tanto hambruna. Había mucha hambre. Entonces el profeta fue enviado a Sarepta, un pueblo pagano, no era Israel. Y entonces de allí había una viuda, la viuda de Sarepta, como ustedes recordarán, que estaba en la entrada de la ciudad. En esos tiempos existían las ciudades amuralladas, ¿no? Porque existían peligros de asaltos, entonces las murallas los protegían. Y esta mujer estaba en la entrada de la muralla. Y ahí justamente estaba recogiendo leña. Y se acerca el profeta Elías y le dice: ¿ustedes saben cuál es la comida de Elías? La misma todos los días. Así que a tu marido no le cocine la comida de Elías, ¿ya? La comida de Elías. Entonces el profeta Elías se acerca y le dice que le regale un vaso con agua. Entonces está yendo a traer el vaso y le dice: ¿me traes también un pan? Y él le dice: pero por Dios, justamente estaba recogiendo leña porque tengo un poquito de harina justamente para hacer un pan para mí y mi hijo, lo comemos y luego morimos. Qué tristeza saber que solo tienes comida para ese día, después ya la muerte. Y el profeta le dice: no va a suceder eso, porque la palabra de Dios dice que no se acabará la harina, no se acabará el aceite. Entonces esa mujer preparó el pan, lo compartió con el profeta y milagrosamente tuvieron pan hasta que se acabe la hambruna. Cuando ya se acabó la sequía, ¿qué hubiese pasado si esa mujer no compartía su pan con el profeta? O tenía pan para ese día y luego se moría. No. Entonces, gracias a la generosidad de esta mujer, pues sucedió el milagro. Gracias a la generosidad de esta mujer. Lo mismo,
la multiplicación de los panes, ¿no? La multiplicación de los panes. Si Jesús hubiera hecho el milagro de la multiplicación de los panes hoy, ¿qué hubiese hecho en las redes sociales? Dice que hubiese dicho, denle like y compártanlo, ¿no? Compartan el pan. Denle like. Manito arriba. Ya esos chistes modernos, ¿no? Entonces, en la multiplicación de los panes, el Señor, los discípulos presentan sus 5 panes y sus 2 peces. Los discípulos podían haberse quedado con 5 panes y sus 2 peces. El Señor es generoso, lo va a dar y mejor pues lo ocultamos, ¿no? Y la noche lo comemos y tenemos para comer. Pero ellos fueron generosos. Entregaron sus 5 panes, sus 2 peces que tenían lo único para comer ese día también. Y el Señor multiplicó esos 5 panes y esos 2 peces. Si ustedes se dan cuenta, en el desierto, cuando el Señor hace pues su retiro de 40 días, al final la primera tentación ¿se acuerdan cuál es la primera tentación de Satanás? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor no convierte las piedras en pan, pero sí multiplica los 5 panes y los 2 peces. Entonces, esos hombres, esos apóstoles fueron generosos, presentaron sus 5 panes, sus 2 peces. Al final se entregaron ellos mismos, su vida, porque la generosidad no solo tiene que ver con dar dinero, con dar comida, tiene que ver con otras cosas también, con dar nuestro tiempo, dar el saludo, ¿no? Entonces, no solamente es dinero, podemos dar otras cosas, ¿no? Podemos dar alegría y también todo eso es parte de la generosidad. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor para que nos dé un corazón generoso, capaz de dar con alegría.